Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia del economista Carlos Guerrero, con quien haremos información. Prácticamente en el escenario ecuatoriano está latente ya una posibilidad de una asamblea constituyente, pero previo a ello una consulta popular para consultarle al pueblo ecuatoriano si quiere o no quiere ir nuevamente a las urnas receptoras del voto para viabilizar una asamblea constituyente. Es lo que vamos a dialogar con el economista Carlos Guerrero. Señor economista, bienvenido a Prensa Radial. ¿Está el camino expedito para una consulta popular en la cual el presidente le consulte al pueblo ecuatoriano? ¿Queremos una constituyente para modificar el Estado ecuatoriano o simplemente qué es lo que se podría hacer? Economista, buenos días, bienvenido. Pablo y Lyndon, buenos días. Sin lugar a dudas, la coyuntura política del Ecuador brinda las condiciones como para una consulta popular. Vemos por todos lados crisis de carácter moral, crisis económica, crisis política. Vemos un excontralor que estuvo 10 años corrido porque mientras tenía la función de auditar, controlar los recursos del Estado, estaba negociando con los informes de los auditores que, dicho de paso, varios de los informes eran bien elaborados y en el trayecto de llegar del departamento al Contralor General se distorsionaban totalmente. Por otro lado, vemos que los organismos de control fueron designados o tuvieron origen en un proceso no muy transparente, no muy claro. En sí, existen las condiciones para que el presidente Lenín Moreno pueda convocar a una consulta popular que actualmente cuenta con un amplio respaldo ciudadano que se refleja en el apoyo y en la simpatía que ha demostrado los ciudadanos al presidente, que actualmente bordea el 84%. Y vemos que conforme transcurren los días se suman nuevos sectores ciudadanos a esta iniciativa que surge por propia parte del presidente Lenín Moreno y se está dando un paso más allá de la consulta popular. Actualmente ya se está hablando de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero veamos qué tan procedente sea para el Ecuador y para la coyuntura política apostarle a una asamblea constituyente en el corto plazo. Creo que no hay las condiciones como para convocar a una asamblea constituyente. Existen sectores interesados que se convoque a una consulta a una asamblea constituyente directamente. ¿Por qué? Porque tienen interés en ganar tiempo, en ganar espacios, porque una consulta popular se le consulta al pueblo algunas reformas constitucionales que son de inmediata aplicación, y una asamblea nacional constituyente requiere mínimo de 6 a 8 meses, donde las fuerzas políticas que actualmente están cuestionadas por actos de corrupción, por malversación de fondos y por una conducta no ética, tienen tiempo para organizarse, tiempo para recuperar sus fuerzas y quién sabe para controlar la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, señor economista, pero por ejemplo los elementos de esta consulta popular, por ejemplo el tema judicial, las denuncias de los ex jueces del Poder Judicial del Ecuador están determinando que tal cuestionamiento que se ha venido dando de que la justicia no es de lo más probo en el Ecuador, ahora en este momento se podría perfeccionar lo que sería una reestructuración a través de una asamblea constituyente, señor economista. Verdad, o sea, existe, en el Ecuador jamás ha existido un órgano de justicia 100% transparente. Siempre ha estado alineado a los grupos de poder. En el 2006-2007, cuando se convocó la Asamblea Nacional Constituyente, se generó una expectativa amplia ciudadana que en el Ecuador se iba a instaurar una democracia sustentada en órganos de poder independientes, una función ejecutiva, legislativa y judicial independientes y con equilibrio de funciones. Pero los ciudadanos que dieron el respaldo por varias ocasiones en las consultas populares al expresidente Correa hizo que él tenga un hiperpresidencialismo y que tenga injerencia en todas las instancias de poder del Estado. ¿Pero quién hizo esto, señor economista? ¿No lo hizo el partido de gobierno que gobernó durante 10 años el Estado ecuatoriano? Y, por ejemplo, ¿por qué se modificó la estructura del Poder Judicial? Porque Alianza País votaba en asamblea y determinaron qué tipo de ordenamiento es el que se va a dar para poder controlar el Poder Judicial, y prueba de ello es lo que tenemos el día de hoy. Efectivamente, el origen está en la designación no solamente de la Corte Nacional, de la Fiscalía, de la Contraloría, que tiene su origen en el Consejo de Participación y Control Ciudadano.
creemos que ahí está el meollo del problema. Si necesitamos actualmente tener un nuevo sistema, un nuevo mecanismo de elección de magistrados, de los representantes de los organismos de control. Por lo tanto, creo que la consulta popular, el tema central tiene que ser el dar por terminadas las funciones al Consejo de Participación Ciudadana y también ir a eliminar la reelección indefinida en lo que se hizo en el 2015 por un grupo de asambleístas no comprometidos con la democracia del país, sí comprometidos con el poder de turno del expresidente Correa. Ya, claro, por ejemplo, se habla de regresión de derechos, el tema de participación ciudadana, señor economista. Pero, por ejemplo, leyendo y contextualizando lo que es la doctrina de lo que son regresión de derechos, cuando se instauró el Consejo de Participación Ciudadana, se le regresaron al pueblo ecuatoriano todos los derechos y se pusieron únicamente los derechos en 5 personas para determinar la organización del Estado ecuatoriano, señor economista. Entonces yo creo que sí es puntual ir a una constituyente para extirpar de una vez por todas el tema del Consejo de Participación Ciudadana, señor economista. Bueno, decir de que eliminar la reelección indefinida es una regresión de derechos, realmente no tiene cabida en ninguna concepción ni visión política a nivel del mundo. ¿Cómo podemos decir que tratar de profundizar la democracia en el Ecuador, promoviendo la alternancia en los órganos de poder del Estado, aquello implique una regresión de derechos? Lo que pasa es de que Alianza País piensa que el gobierno es el partido. Y como ven vulnerados una perspectiva de poder de largo plazo, ellos están oponiéndose a que el pueblo ecuatoriano se pronuncie, cuando para ellos las consultas populares eran muy comunes en la administración de los 10 años, que se consultaba hasta por tema de los gallos hasta y tema de toros. Actualmente, cuando se quiere consultarle al país un tema de trascendental importancia, como es preguntarle al país, ¿está de acuerdo usted en que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y se elimine la reelección indefinida? Para ellos es inconstitucional. Entonces, una cosa es cuando están en el poder, en ese momento sí es importante consultarle al pueblo. Otra cosa es cuando ven vulnerados o en peligro sus canonjías, sus privilegios, es atentar contra la democracia y implica regresión de derechos. Claro. Nosotros creemos que el Ecuador debe dirimir en esta crisis política que está siendo ocasionada por la dirigencia, por ciertos dirigentes de Alianza País. Están profundizando esta crisis política que le están obligando al presidente Lenín Moreno a convocar en principio una consulta popular y, Pablo, en el mediano plazo convocar a una asamblea constituyente, pero yo no creo que la consulta debe ser directamente para convocar la instalación de una asamblea constituyente en los próximos meses. Ahora, señor economista, yo le planteo la siguiente inquietud. Por ejemplo, si vamos a una consulta popular, ¿quiénes deberían de participar y quiénes deberían de ser electos en esta consulta popular? Habida cuenta que la actual Constitución prevé, por ejemplo, el tema de traición a la patria. Yo le pregunto lo siguiente, ¿Alianza País traicionó a la patria, señor economista? Bueno, yo creo que hay dirigentes de Alianza País que traicionaron su proceso político, inclusive a sus propios militantes. Yo no quisiera aventurarme a decir que sea Alianza País como organización política, pero sí creo que los altos dirigentes de país que plantearon una revolución ciudadana en democracia, terminaron desviando, desorientando ese sentido que los ciudadanos respaldaron hace 10 años en este país. Entonces le replanteo la pregunta, señor economista. Alianza País traicionó a la patria, ¿y por qué le puedo considerar dicha situación? Por ejemplo, el Poder Judicial del Ecuador el día de hoy está siendo observado por las denuncias de los exfuncionarios del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo es que un partido al interior de la Asamblea Nacional Legislativa, al interior de Participación Ciudadana, entregaron todo el poder del Poder Judicial al señor Yal para que él, a través de la judicatura, pueda juzgar y también determinar ordenamientos de cómo se tiene que trabajar en el Poder Judicial, señor economista? Efectivamente, los órganos de justicia, de control de los recursos del Estado, estuvieron cooptados por el anterior presidente de la República. O sea, el peso político, el liderazgo mal utilizado de respaldo a los ciudadanos hizo que todas las funciones del Estado se alineen
al liderazgo del expresidente Rafael Correa. Eso no se llama traicionar a la patria, señor economista. ¿Por qué? Porque si anteriormente funcionaba bien o mal lo que era la república, el concepto de república y también la elección de periodos de presidente de la república, el tema de participación ciudadana permitió la autocracia, señor economista. A mí me parece que lo que existió fue autoritarismo, déficit de democracia. El tema de traición a la patria, yo no quisiera adelantarme a decir que existió o no existió, porque ese es un proceso jurídico que tienen que analizar los juristas. Lo que sí diría ¿Es muy espinoso topar ese tema o simplemente no deberíamos de topar el tema? Más que espinoso, yo creo que son temas de responsabilidad política. Ajá. Yo creo que tendríamos que esperar los resultados de la auditoría de la deuda externa, en la que podemos nosotros establecer ciertos indicios de que si se comprometió o no se comprometió la soberanía nacional en la contratación de créditos sumamente caros y con altas tasas de interés y tiempos muy cortos, básicamente a la China. Eso sería en materia económica, para determinar cuáles eran las canonjías en lo que sería la comercialización internacional de los recursos naturales. Claro, existe también otro tema, la comercialización del petróleo a través de intermediarios. O sea, cuando tú comprometes los destinos de un país, cuando sometes el futuro de los ciudadanos, cuando comprometes los recursos para las futuras generaciones, podemos estar pensando que existe una pérdida de soberanía nacional y quién sabe también comprometiendo el tema de un concepto de traición a la patria. Pero claro, eso es un concepto que tiene que ser analizado, estudiado por los juristas, por las personas académicos. Yo creo que es un tema delicado que tenemos que tratarlo por responsabilidad política, para cuando sea del caso poderlo activar, tenga un sustento no solamente político, sino también jurídico y social. Claro, la pérdida de soberanía, por ejemplo, señor economista, significa también quién ordenó esa pérdida de la soberanía, y a lo mejor podría perfeccionarse la figura de traición a la patria. Y le estoy sosteniendo traición a la patria porque es un elemento político, jurídico, que tenemos que irlo profundizando en el debate en los actuales momentos, señor economista, para ir a lo que sería una consulta popular y modificar todo lo que ha sido los errores cometidos en contra de la República. Pablo, es un tema, o sea, que realmente muy bien puesto al debate de la opinión pública nacional, pero como insisto, es un tema que yo no me cierro, ni tampoco estoy planteándolo como que esa debería ser la figura para desactivar una posible participación en las elecciones de una probable Asamblea Nacional Constituyente del expresidente Correa. Creo que al presidente Correa hay que ganarle las elecciones, de ser el caso, en buena lid, en las urnas, y si es que él tiene que responder por un acto reñido a la ley en las Cortes de Justicia, pues allá tendría que él que resolver. Por el momento creemos de que debemos analizar que el país está en una crisis económica complicada, profunda. Asistimos a una crisis política causada efectivamente por el presidente Rafael Correa, que se opone a su principal compañero de fórmula en sus periodos anteriores, y que ciertos dirigentes de país, de la alta directiva, de la directiva nacional, obsesionados, fanáticos por un liderazgo de tipo clientelar, están llevándole al Ecuador en un espacio de crisis política increíble, impresionante, que sumado al tema económico, la factura la podemos pagar amplios sectores ciudadanos, de sectores medios y sectores que han sido o que están siendo golpeados por la actual recesión económica que vive el país. Señor economista, en el tema de la consulta, ¿qué nomás se debería topar en esta consulta para poder ir a este gran diálogo nacional? Pablo, yo soy dirigente nacional del movimiento Poder Ciudadano, liderado por Diego Borja Cornejo. El sábado 9 de septiembre, el Comité Político Nacional de Poder Ciudadano se reunió en la ciudad de Quito, y allí tratamos el tema de la Asamblea Nacional. Y en primera resolución del Comité Político de Poder Ciudadano fue en apoyar irrestricta e incondicionalmente a la consulta popular que el presidente Lenín Moreno convocará los próximos días. Y nosotros creemos que allí se tienen que topar tres temas, y estamos planteando también un tema adicional que surge de iniciativas ciudadanas. El tema que ya se ha discutido ampliamente, que tiene que ver con la cesación de funciones de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, eliminar la reelección indefinida a la función de presidente,
Otro tema también que hemos planteado es consultarle a los ciudadanos la necesidad de activar la conservación del proyecto Yasuní y estamos nosotros alertando al presidente de la República que las medidas económicas que implemente para enfrentar la crisis económica no tiene que desembocar o cargar a los sectores injustamente empobrecidos en el Ecuador en estos últimos 10 años y que tiene que ser una política económica que se sustente en el excesivo recorte de gasto innecesario, la renegociación de la deuda externa y abrir mercados internacionales para productos que el Ecuador tiene la potencialidad de producir y exportar. Esos son los elementos centrales que Poder Ciudadano está planteando al presidente de la República para que incorpore en la consulta popular, que estamos seguros que los próximos días la convocará. Perfectamente, señor economista. Una pregunta final sobre el tema de la provincia de Loja. Para remediar lo que es el problema de la Universidad Nacional de Loja, señor economista, la tesis que se está planteando desde Prensa Radial es convocar al pueblo de la provincia de Loja y de la región sur para determinar si quieren o no quieren que se cierre la Universidad Nacional de Loja. Yo he visto con mucha tristeza, en realidad, cómo el ícono de la academia, de la cultura, la expresión máxima que tenemos los lojanos, que es la Universidad Nacional de Loja, haya llegado a un punto muerto. Creemos que es responsabilidad en este momento de los lojanos de resolver ese problema. Y me parece que es una excelente iniciativa de convocar a una consulta ciudadana de los lojanos para que se dirima ese tema. En principio yo diría que si es que las autoridades de la Universidad Nacional de Loja con la comisión interventora logran ponerse de acuerdo al menos en ciertos puntos para buscar una salida amplia, democrática, no centrada en las dos partes, sino con la participación de la comunidad universitaria, podría pensar de que la consulta se haga a nivel universitario, sin perder la autonomía universitaria. Que sea la propia Universidad Nacional de Loja, con veeduría internacional, organizado por un Consejo Nacional Electoral imparcial, quien sea la que lleve esta consulta popular y que sea de aplicación directa cuyos resultados. Y allí lo que sí podríamos pensar en que un equipo de personajes ilustres de Loja, vinculados con la cultura, la academia, sean quienes elaboren las preguntas o el mecanismo más adecuado para que la Universidad Nacional de Loja salga de ese problema y los estudiantes y los padres de familia, que son finalmente los que más perjudicados, puedan resolver. Porque esta crisis que vive la universidad, esta crisis institucional, lo que está perjudicando a los lojanos es de que no poder contar con investigadores, con profesionales, con desarrollo económico y productivo para la región, porque la Universidad Nacional de Loja alberga una gran cantidad de alumnos, no solamente de la provincia de Loja, sino del Oro y Zamora. Entonces creo que la iniciativa de ustedes es una iniciativa inteligente, válida, y también apela al espíritu democrático para poder procesar un problema que no se ha podido resolver en estos últimos meses. Perfectamente, señor economista, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial haciendo información y también este análisis político de la realidad nacional. Economista, muchas gracias. Gracias, Pablo, y gracias, Len. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es